Salmos 33. ¿Estamos allí? Vamos a comenzar leyendo desde el verso 12. Dice: Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. ¿Alguien quisiera leerlo en otra versión? Dice que es dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Hemos visto en tal vez las últimas semanas muchas noticias de pronto y hemos podido ser testigos de las marchas y cosas que han pasado y que pasan en nuestro país. ¿Y cuál es la posición de nuestra iglesia, de la iglesia del Señor? ¿Qué hacemos? A veces pareciera que fuera suficiente con decir: hay que orar mucho por el país. Y esas palabras a veces ni siquiera se convierten en realidad. Es un decir bonito: hay que orar por nuestra nación. Pero nuestra nación sí necesita al Señor. Vamos a seguir leyendo el verso 16. Dice: no se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo, a pesar de su mucha fuerza no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. La solución no está en la valentía o en la sabiduría de un hombre diciendo cómo se pueden arreglar estas cosas. Nuestro socorro no viene de ahí. Ahí estaríamos mirando los montes y no al creador de los montes. Y dice: pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Cada vez que hay una cosa de estas hay pánico y la gente empieza a comprar comida por montones y dice: nos vamos a quedar sin la provisión. Él los librará de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Sí tenemos que orar por nuestra nación, porque Colombia necesita al Señor. Allí está la respuesta. Pero nuestras soluciones no pueden venir de la fuerza del caballo, ni de nuestra valentía o de nuestra astucia para hacer el mercado y guardar. Nuestra provisión viene del Señor. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por esta tierra en la que nos pusiste, Señor. Y gracias porque has colocado personas que conocen, Señor, tu palabra en esta nación. Gracias porque has establecido un rebaño tuyo, Señor, para mostrar a esta nación quién eres tú, Señor. Ayúdanos a no tener nuestra confianza en las palabras de uno o de otro, Señor, ni en pensar nunca que podemos proveernos a nosotros. Gracias porque la provisión viene solo de ti, Señor, y en épocas de hambre tú nos sustentas, Señor. Cuando parece que no hay nada, Señor, tú nos sustentas. Gracias porque sustentas nuestra nación, Señor, y oramos por todos aquellos que están involucrados, Señor,
que han sufrido en este proceso. Necesitamos saber cómo mostrarte a los demás, Señor, y cómo actuar y no ser pasivos, Señor. Gracias, Señor, queremos dar por el agua, el sol y el mar, por el día y la noche y todo lo que hay, pero más por tu salvación.
Leímos del verso 12 al 19, vamos a volverlo a leer. Dice: dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo, a pesar de su mucha fuerza no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Y vamos a terminar el capítulo, dice: esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. Esa es la oración que necesitamos para nuestra nación. Esperamos en ti, Señor, y reconocemos como iglesia que nuestro socorro solo puede venir de ti, nuestro escudo solo de ti. Dios, ayúdanos a cumplir el papel que nos pusiste a hacer en esta nación, Señor, que te necesita. A veces es tan difícil incluso reflejarte en el entorno más cercano, Señor. Pero para eso nos pusiste en este lugar, Señor. Necesitamos tu guía, Señor. Necesitamos entender que de ti es que viene nuestro socorro. Vengo a ti, guíame, santifícame, Señor. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, vengo a ti.
arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra con tu amor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos hijo redimió, y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Si llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza
socorro que necesitamos solo proviene de ti, Señor, y que necesitamos reflejar a los demás tu amor. Gracias por esta nación, Señor, en la que nos pusiste para dar ejemplo, para dar amor, para dar vida. Ayúdanos a actuar, Señor, y no solamente a ser espectadores de lo que pasa, Señor. Ayúdanos a entender los tiempos para hablar cuando debemos hablar y callar cuando debemos hacerlo, Señor. Confiamos en ti, Señor, en que nuestro socorro viene de ti, en que nuestra provisión, así como dice tu palabra, en épocas de hambre, es tu provisión la que nos mantiene con vida, Señor. Es tu mano. Gracias, Señor, por esta mañana. Amén. Buenos días. Por favor, los niños pueden bajar y los jóvenes. Un saludo para todos. Si usted se coloca en pie y saluda a alguien. ¿Cuál me quedó? ¿Ah? ¿Qué? No, aquí está. No digo que con cuál. Sí, lo cogí, con cuál. Sonido. Sonido. Sonido.
Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Comienzo en el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hasta allí. Señor, hemos leído la Escritura, entendemos que allí hay palabras de vida eterna, palabras para nosotros, palabras para este tiempo, Señor. Al igual que le hablaste a Nicodemo en aquel día, en esta mañana también nos puedes hablar a nosotros, Señor. Y queremos estar seguros de que tú nos hablas a través de esta Escritura, que el mensaje es directamente para mí, Señor, porque te estoy escuchando, porque eres mi Padre, porque eres mi consejero, porque tú sabes lo que yo necesito, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por la reunión de los santos donde tu Espíritu está, Señor, alentándonos, exhortándonos, animándonos y guiándonos. Gracias por esta buena mañana, Señor. Amén. Hemos hablado sobre este pasaje ya por 2 domingos atrás. El versículo 11 vamos a tenerlo en cuenta en esta mañana. Jesús le dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Hay otra versión? ¿Alguien más? El versículo 11, otra versión. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Bien. La historia comienza, para repasar las 2 enseñanzas atrás, brevemente, cuando Nicodemo se acerca al Señor Jesús en la noche para hacerle una pregunta. No está escrita aquí la pregunta, pero la respuesta que el Señor Jesús le da nos anima a entender
qué había en el corazón de Nicodemo. ¿Cuál era la necesidad de Nicodemo? Bien sea que él la haya manifestado a través de una pregunta, o bien sea que Dios, en la comunión del Hijo con el Padre, haya revelado al Señor Jesús lo que Nicodemo estaba necesitando. Nicodemo había visto quién era Jesús. Sabemos, eso era lo que él sabía, sabemos que has venido de Dios. ¿En qué se basaba Nicodemo? Nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nicodemo había visto las señales que Jesús estaba haciendo. Si Dios no está con esa persona, no se pueden hacer esas señales. Luego, nosotros sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro, es decir, has venido a enseñarnos. Jesús le dice en 3 oportunidades: de cierto te digo. La primera vez es esta: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Era la necesidad que tenía Nicodemo en ese momento, conocer qué significaba el reino de Dios. Un hombre que está con mucho conocimiento frente al maestro de maestros, al pastor de pastores. Jesús, entendiendo la necesidad de él, y comienza a enseñarle. Sin embargo, Nicodemo dice: ¿y cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Nicodemo ya era viejo, según eso, y su cabello era cano. Eso dice la definición de viejo en este contexto. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él está tratando de ajustar lo espiritual a lo natural. Él no puede entender lo espiritual porque todavía no ha nacido de nuevo. No se puede entender lo espiritual si no hay un discernimiento espiritual que viene del Espíritu Santo que tenemos quienes hemos nacido de nuevo. Nadie, teniendo el Espíritu Santo, puede decir que no entiende las cosas espirituales. Debe estar pasando algo para no entenderlas. Algo debe pasar para no escuchar la voz de Dios enseñándole, el maestro enseñándonos. Algo debe estar pasando para no escuchar esa voz. Él está ajustando lo natural a lo espiritual. Jesús le vuelve a decir: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 9, Nicodemo le vuelve a preguntar: ¿cómo puede hacerte esto? ¿Qué? Entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y nacer del Espíritu. ¿Eso cómo se puede hacer? Jesús le contesta, versículo 10: ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Y vuelve a decirle: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. En 3 oportunidades el maestro le está enseñando al que va a ser su discípulo, a Nicodemo. Jesús está viendo un discípulo allí en potencia y le está dando unas revelaciones impresionantes, maravillosas. Ustedes siguen leyendo. Fue a Nicodemo a quien el Señor Jesús le dijo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, versículo 16. Versículo 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo está transmitiendo el maestro a aquel que está viendo como un discípulo potencial. Nicodemo no entendió estas verdades en ese momento, igual que el apóstol Pedro no entendió cuando Dios le bajó el lienzo en una visión con animales. Él dijo: yo no puedo comer eso que es inmundo. Y Dios le contesta: no llames tú inmundo a lo que yo ya he apartado o santificado. Aún así, Pedro no entendió. Más adelante, cuando Pedro está en la casa de Cornelio, entiende. Claro, esto fue lo que quiso decir. Dios no hace acepción de personas. Pedro había dicho: yo no voy a la casa de Cornelio. Un judío no entra. Para un judío entrar allá, eso es inmundo. Y Pedro entendió la visión que Dios le había dado. Aquí Nicodemo no está entendiendo. Pero ustedes más adelante, en el Evangelio de Juan hay 2 pasajes en donde vemos a Nicodemo, en el primer pasaje, defendiendo a Jesús.
Y en el siguiente pasaje está con, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. José de Arimatea, gracias. Tomando el cuerpo de Jesús y ungiéndolo. Ya era discípulo. Jesús está frente a un discípulo potencial. Jesús sabe lo que está haciendo. 3 veces, de cierto te digo, en el versículo 3, en el versículo 5 y en el versículo 11. De cierto te digo. Eso significa amén, amén. Es decir, en verdad, en verdad. La verdad viene de Dios. Lo que Jesús está diciéndole a Nicodemo es: te voy a dar una verdad que viene de mi Padre y va para ti, para tu pensamiento. Una verdad que iba a ser incrustada en la mente de Nicodemo. Aunque no la entendió, quedó incrustada en la mente de Nicodemo. ¿Cuál verdad? La del versículo 3, la del versículo 5 y la del versículo 11. Verdades que quedan incrustadas en la mente de Nicodemo. Digo hasta el 11 porque hasta ahí estamos viendo hasta ahora. Hay más. ¿Qué era lo que habían visto y que no contaron? Corrijo, ¿qué era lo que habían visto y que contaron que otros no creyeron? Versículo 11. Lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Que hablaron de eso que vieron, pero otros no creyeron. ¿Qué fue? El versículo 8. Lo vimos la semana pasada. No estaban creyendo en el versículo 8. La semana pasada estuvimos viendo en este versículo cómo la persona que es nacida de nuevo, la persona que está en un ambiente nuevo, en un ambiente ya diferente, es decir, en un mundo espiritual, escuchando lo espiritual y entendiendo lo espiritual y aterrizando lo espiritual al mundo natural. No tomar lo natural para lo espiritual, es tomando lo espiritual y aterrizándolo a este mundo, porque estamos viviendo en este mundo. Somos de carne y hueso aquí. Y esas personas que comienzan a hacer y a decir cosas espirituales, las personas naturales no entienden. No entienden la paz de un creyente. No entiende por qué oramos o por qué intercedemos, por qué venimos a una reunión dominical, por qué estudiamos la Escritura. No entiende por qué nos servimos de fiadores. No entiende por qué el matrimonio, la relación, por qué los hijos. No entiende la formación que le damos a nuestros hijos. No entiende la relación de pareja. Y comienzan a usar expresiones que es muy del mundo natural. Algo así como: no se deje, hágale lo mismo a usted. Pero ese hombre natural no entiende los cambios que han sucedido en el corazón de esa persona, que ya es nueva criatura. ¿Cómo entender que una persona que durante mucho tiempo estuvo bajo el dominio del alcohol, un día resulte predicando la palabra y diciéndole a otros que no tomen? Usted me viene a hablar, un amigo íntimo, usted viene a hablarme a mí, pero si usted era un borrachín. Le dijo uno de esos amigos, al que ya había nacido de nuevo: a usted le lavaron el cerebro. Ahora no me va a decir que cree todas esas cosas, como que el agua se convirtió en vino. ¿Usted cree en eso? Digo, pues yo no sé si en Palestina Jesús convirtió el agua en vino, o no sé dónde lo habrá hecho. Él no dijo que no lo había hecho. Yo no sé dónde lo hizo. Lo único que sé es que en mi casa cambió el alcohol por ropa, por alimento, por muebles. Las personas no entienden eso cuando no tienen el Espíritu de Dios. Es difícil que lo entiendan. Bien. Efesios capítulo número 2. ¿Alguna vez usted criticó a alguien que le habló de la Escritura?
Alguien que llegó con un mensaje espiritual, no solamente a la persona que lo paró en la calle, sino algún familiar, algún amigo, un compañero de colegio, de trabajo, que le habló algo acerca de las cosas de Dios y usted simplemente dijo, no, en mi caso sí fue así, ¿no? Tenemos un tío que es creyente, pastor, y su forma de ver la vida era distinta, pero nosotros no creíamos en eso. Bien, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Quién lee, por favor? Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esto, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Bien, del 1 al 3. Versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nosotros, en otro tiempo, también anduvimos muertos en delitos y pecados. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El versículo 1 le está hablando a los gentiles, el versículo 2 le está hablando a los judíos, pero también es para nosotros, porque nosotros ayer andamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne, nuestros pensamientos. Nuestra mente estaba extraviada. El Señor Jesús 3 veces le dijo a Nicodemo: tengo un pensamiento de Dios para ti y lo voy a incrustar en tu mente. Y le lanzó esas verdades a Nicodemo. Y eso quedó en la mente de Nicodemo. ¿Cuántas cosas nos habrá enseñado Dios en el tiempo en que no le conocíamos todavía? Bien. Éramos enemigos de Dios. Esta mañana vamos a ver lo que el Señor hizo en la cruz. Dos cosas, solamente vamos a ver dos. Y al creer en lo que Él hizo en la cruz, ¿qué beneficio o qué recibimos nosotros? ¿O en qué mundo entramos nosotros al creer en estas cosas que el Señor hizo en la cruz? Pero tenemos que partir de aquí. Hoy somos creyentes y aún así tenemos que regresar un momento atrás para recordar estas verdades de Dios. Tenemos que estar alineados con los tiempos de Dios, con el pensamiento de Dios. Y de una manera natural puedo explicarlo de la siguiente manera: los carros necesitan mantenimiento, toda maquinaria necesita mantenimiento porque se desgasta. Nosotros no somos máquinas, somos seres humanos, amamos, expresamos emociones, sentimientos, tomamos decisiones, pero necesitamos ser refrescados cada día. La Escritura dice: renueva tu manera de pensar todos los días, transformados mediante la renovación del entendimiento para que conozcáis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2. Nosotros necesitamos, abro comillas, mantenimiento. Lo necesitamos, hijos. Así es que volvamos un momentico atrás. No para hacer apología de lo que fue el pasado. Gracias, amor. ¿Para qué? Para recordar de dónde nos sacó Dios. Éramos enemigos porque hacíamos la voluntad de la carne y no la de Dios. De esta manera, por no hacer la voluntad de Dios, por no tener intimidad con Dios, repito, no éramos creyentes, muchas veces tomamos decisiones equivocadas y fracasamos en la vida. Ese negocio que hicimos y que no debimos haber hecho. Piense, ese viaje que nunca debió haber hecho,
Esa amistad que nunca debía haber cultivado, pero la cultivé. Hice el viaje, no debía haberlo hecho. El daño que hice con las palabras que dije a la pareja, a los hijos, a los amigos, a otras personas, palabras que nunca debía haber dicho. Tomamos decisiones equivocadas en el pasado. Fracasamos por no conocer a Dios. ¿Cuál fue su fracaso por no conocer a Dios? El mío fue confiar. Exceso de confianza en una persona que no conocía y todo el capital que teníamos se fue ahí, después de haber salido de la empresa donde estábamos. Tuvimos que salir del apartamento, del carro, la volqueta, la oficina. A mí me quedó el amor de mi esposa y mis hijos nomás. No conocía a Dios. Malas decisiones por no conocer a Dios. ¿Cuál fue su fracaso por no conocer a Dios? Pregunto. ¿Cuál fue su fracaso? ¿Les da miedo recordar? No estoy haciendo apología del pasado. Les estoy preguntando. ¿Cuál fue su fracaso por no conocer a Dios? ¿Nadie? Todos nacimos cristianos ya con nacimientos nuevos. Raúl. Bueno, gracias, hermano. Fracaso. ¿Cuál fue su fracaso? Amén. Está bien. ¿Cuál fue su fracaso? Pati. Por no conocer a Dios, quedé embarazada y no le pude dar un hogar. Tan linda. Amén. Gracias, Pati. ¿Cuál fue su fracaso por no conocer a Dios? No sabe levantar mis hijos. Hermana. Gracias. ¿Cuál fue su fracaso? Todos tenemos algo que contar. No les estoy pidiendo que cuenten, por supuesto, pero todos tenemos algo que contar. Bien. ¿Qué hizo Dios en medio de ese fracaso en el que nos encontrábamos? ¿Qué hizo conmigo? Lo que dice la Biblia que Él hace con aquellos que fallamos. ¿Qué hizo Dios con Adán? Cuando Adán no le creyó a Dios, fue y lo buscó. Pues en ese fracaso a mí, a mi familia y a mí nos buscó. Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese fracaso en el que usted y yo nos encontrábamos ayer, que hubiera podido terminar de una manera diferente a como hoy vemos que sucedió, porque hoy estamos aquí siendo amados por Dios y pudiendo expresar el amor de Dios a otros. Pues Él, que es rico en misericordia, con ese gran amor con que me amó, fue y me buscó. Eso hizo con cada uno de nosotros, con ustedes y conmigo. Tengo otra pregunta. Yo sé que hoy puedo reconocer que Dios me amaba sin que yo lo amara todavía. ¿Usted reconoce eso? Sí. Hago una pregunta. ¿Cuál fue la muestra de su amor en su vida antes de que usted lo amara? ¿Cuál fue la muestra visible del amor de Dios
en usted antes de que usted lo amara a Él? No morir. ¿Cuál fue la muestra de ese amor de Dios? No desamparó. ¿Cómo? La restauración de la persona. ¿Cuál fue la muestra visible de ese amor, Cristina? Gracias. Nos rodeó, te rodeó de personas que en ese momento te ayudaron. Qué bueno. Connie. Guardó la vida de tu hija. Gracias, Connie. Me envió a mi hermana. Tan bonito. Oye, qué amor tan grande el de Dios, cómo nos busca. Mercedes. Permitió que la mamá viviera cuando todos eran niños en casa. Todos tenemos algo que contar de ese amor tan grande de Dios, que nos amó desde antes que nosotros los amáramos. Yo tengo aquí, mi ejemplo de vida es mi esposa y mis hijos. Antes de que Él me amara, me dio una familia preciosa. Antes de que me amara, de que yo lo amara a Él, Él me amaba. La salud, la vida, bueno, podemos decir muchas cosas y con esos pequeños detalles que ustedes han dicho, así es, Él nos buscó. Bien, ¿para qué nos buscó? Vamos a ver esta mañana. ¿Para qué nos buscó? Dos cosas hizo Él por mí en esa búsqueda. Vamos a hablar de lo que es la expiación y la redención. Dos cosas que Él hizo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. El Señor Jesús le habló a Nicodemo, 3 veces le dijo: de cierto te digo, tengo un pensamiento de parte de Dios para tu mente. 3 veces. La mente de Nicodemo era una mente que no estaba centrada en el pensamiento de Dios. Y el Señor Jesús, como maestro, comienza a colocar las verdades de Dios en la mente de Nicodemo, una mente que no entendía todavía. Pero Nicodemo tenía un espíritu, no el Espíritu Santo, el espíritu del hombre, aquel que sopló Dios en el ser humano, aliento de vida, dándole una capacidad, mente, voluntad y emociones, para pensar, para decidir y para expresar emociones. Y ese espíritu no estaba corrompido, no estaba dañado, pero no podía expresar, estaba simplemente allí. ¿Cierto? Nada podía expresar. Y todo lo que Dios puso en Nicodemo, de su imagen, en el espíritu de Nicodemo, estaba allí. Eso ya lo hemos visto. Pero Nicodemo no podía desarrollarlo porque no estaba alimentado con la palabra de Dios, viva y eficaz. Tenía mucho conocimiento de la Escritura, sí. Conocía la ley, por supuesto, pero no tenía una intimidad con la palabra. Romanos capítulo 5. ¿Qué hizo Él por mí? Versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Hay otra versión? Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Bien. Éramos pecadores. Yo estaba haciendo mis negocios.
Ustedes estaban haciendo lo suyo también antes de conocer a Dios. Antes de tener un conocimiento de Dios cometimos errores, fracasamos. ¿Dónde nos encontrábamos en esos fracasos? El que está separado de Dios, ¿dónde está? Lo sabemos, muerto. Nosotros, ustedes y yo, ayer estábamos muertos. ¿Dónde está un muerto? ¿Qué oye un muerto? ¿Qué ve un muerto? ¿Qué entiende un muerto? Nada. Pues bien, en esos fracasos estábamos muertos. ¿Y quién hubiera sacado la cara por usted o por mí? ¿Algún cazatalentos que busca un beneficio? ¿La familia? Seguramente sí. Por algún tiempo, la familia, hasta cuando ya no pudieran hacer nada más. Pero Dios demostró su gran amor por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Estábamos en un basurero, hermanos, y Dios pagó para sacarnos de allí. ¿Por qué digo que estamos en un basurero? ¿Qué es la basura? Desperdicio, desecho, residuo que no se puede aprovechar, cosas rotas o inservibles. Nosotros no aportamos nada al reino de Dios, ¿o sí? El reino de Dios es para las personas espirituales, los que oyen al Espíritu de Dios. Nosotros no lo escuchábamos ayer. Luego, ¿dónde nos encontramos? Con mucho dinero tal vez, con posesiones igualmente, con sabiduría y conocimiento quizás, con mucha salud seguramente, pero igual estamos en el basurero. Nuestros pensamientos estaban corrompidos, nuestros pensamientos estaban dañados, nuestros pensamientos no estaban centrados en el pensamiento de Dios. Teníamos otros pensamientos y eso nos llevaron al fracaso, nos llevaron a estar en un basurero. Quizás le parezca muy fuerte la palabra, pero es verdad. Estamos en un mercado de esclavos, donde se venden los esclavos al mejor postor. ¿Quién daba un peso por nosotros? Pero Él pagó el precio para sacarme del basurero. Y Él fue el basurero y me sacó de allá. Algunos de los hospitales, de la cárcel, de la quiebra financiera, algunos rotos emocionales, pero de allí nos sacó Dios, hermanos. Inservibles, usted no sirve para nada, pero de allí nos sacó Dios. ¿Cuál era el basurero donde usted se encontraba? Le voy a contar en mi basurero. No crea que me ufano de esto. Ansias de poder. Yo prefería tener poder a dinero. Y para un puesto, yo no buscaba la cantidad de dinero, sino el nivel de poder que podía tener. No para hacer dinero, sino para tener la sartén por el mango, para dominar, ¿verdad? Ese era mi basurero. Mi ego estaba disparado. ¿Cuál era el suyo? ¿Usted no estaba en un basurero? Todos estábamos en un basurero. ¿Cuál era el suyo? No estoy haciendo apología del pasado. Vamos a entender el pasado para poder vivir bien este presente. ¿Cuál era? Oscar. El alcohol. Gracias, hermano. Estábamos en un basurero. ¿Sabe que una persona con ansias de poder queda ciega completamente? No ve sino todo lo que es a favor de la persona, no ve nada más. De allá me sacó Dios, de ese basurero.
¿De qué basurero lo sacó a usted Dios? Satisfacer mis propios deseos. Gracias. Sí. Perseguía el lujo y la comodidad. La vanidad, podemos decir. De la vanidad. ¿Cómo? El odio y la venganza, gracias. Estábamos en un basurero. ¿Cómo? Perdóname, no alcancé a escuchar. ¿De los qué? Ah, gracias. De los celos, gracias. Celos. Hermana, del alcohol y la amargura, hermano. De las peleas. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Era qué? Diversión pasajera, clarito. De amar los placeres del mundo. Bien, pues Dios nos sacó de un basurero. Ese era nuestro basurero. Bien. Mediante un pago, que fue lo que dice la Escritura aquí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Él fue a ese basurero. Aún estando yo allí consumido en esa basura, con unos pensamientos contrarios al pensamiento de Dios y tomando decisiones que se oponían a la voluntad de Dios, Cristo murió por nosotros. Ese fue su pago. Cristo murió por nosotros. Bien. ¿Qué pasó con ese pago? ¿Por qué tenía que hacerlo? Primera de Pedro capítulo 1. ¿Para qué se paga por algo? Para obtener ese algo. Se paga por el pan y le dan el pan. Paga por la leche y le dan la leche. Por los zapatos, por el arriendo y disfruta de un tiempo en el lugar donde está. Primera de Pedro, capítulo 1. Veamos por qué pagó él. Versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Qué pasó con ese pago? ¿Cuál fue el efecto del pago? Dios pagó. ¿Y qué le entregaron a él? ¿Qué recibió él? ¿Cómo? ¿Quién se benefició? Nosotros. Nos sacó de un basurero. Dice, fuisteis rescatados. ¿De dónde? De una manera de vivir vana, vacía, sin fruto para el reino de Dios. De unos pensamientos que solamente podían hacer visibles los hechos del mundo natural y no del mundo espiritual. ¿Qué diferencia hoy con nosotros? La vida que estamos viviendo nos lleva a tomar decisiones en beneficio, mostrando el mundo espiritual y no el mundo natural. Hablo de la conducta mundana, no de las cosas del mundo, porque en el mundo hay conductas de personas que no conocen a Dios, pero diría uno, son dignos de alabanza por lo que hacen, pero no conocen a Dios. Estoy hablando de una conducta mundana, alejada completamente de Dios. Y de allí nos sacó Dios. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir viene de una vana manera de pensar. Pensamientos que no estaban centrados en Dios. Dios le dijo a Nicodemo, Nicodemo, aquí hay 3 verdades que van a tu mente. En verdad os digo. De cierto te digo. Amén, amén, te digo. 3 veces. En 3 pasajes del Evangelio de Juan le dijo así, ya lo vimos al comenzar la reunión. 3 veces le dijo. Y Nicodemo no era creyente, tenía un conocimiento de la Escritura, como muchos lo pueden tener, pero no tenía la revelación del Espíritu Santo de Dios. Su mente todavía estaba cautiva en su religiosidad, otros estaban cautivos en el fanatismo,
Otros están cautivos en la vanidad de lo que hoy expresamos. Yo estaba cautivo de un pensamiento que me llevaba a creer que tenía que dominar todo, tener todo bajo mi control, el mundo bajo mis pies. Qué iluso, ¿no es cierto? Y lo que ustedes han expresado también. Allí estábamos cautivos y Él pagó y me rescató. ¿Qué rescató? ¿Su cuerpo? ¿Qué rescató? ¿Cómo? ¿Qué rescató? La manera de pensar, hijos. La forma de pensar. Ya nuestra manera de pensar no es vana, vacía. Hoy nuestros pensamientos, al expresarlos, dan fruto en el reino de Dios. Ayer daban fruto en el mundo natural en el que nos desenvolvíamos. Hoy dan fruto en el reino. Ayer nuestros pensamientos no daban fruto en el reino de Dios. Hoy dan fruto en el reino de Dios. Mi independencia me llevó al basurero donde me encontraba. Pero de allí, por su misericordia, Él fue hasta allá. Y yo no fui y le dije, mira, sácame de aquí que estoy en la inmunda. Él me dijo, te voy a sacar porque estás en la inmunda. Te voy a sacar. Eso fue lo que hizo Él. Mi mente estaba cautiva. Eso fue lo que Dios liberó a través de la obra del Señor Jesús en la cruz. La manera de pensar nuestra. Liberó mi manera de pensar que estaba cautiva. Miren Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Versículo 17. Leamos en varias versiones. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en ¿qué? En la vanidad de su mente. ¿Hay otra versión para el 17? Esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. Otra versión. Por la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Hay otra versión? Pensamientos entenebrecidos, alejado de Dios. Nuestros pensamientos no estaban centrados en Dios. Versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué tenemos que renovar cada día? La manera de pensar, para que nuestra manera de pensar se ajuste al pensamiento de Dios y poder conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Colosenses capítulo 1. Está delante de Efesios, está Filipenses, Colosenses capítulo 1. Versículo 21. 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿en dónde? En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1:21 y 22. ¿Quién lee en otra versión? Bien. Enemigos de Dios, ¿en qué? ¿Por qué?
¿Cuáles eran nuestras armas? Nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Enemigos en la manera de pensar, enemigos en la mente. Y Él rescató eso. El pago fue ese. El pago fue ese. Para que mi manera de pensar no fuera como ayer. Dijimos al comienzo, ese negocio que nunca debimos haber hecho e hicimos. No conocíamos a Dios en ese tiempo. Éramos no creyentes, muertos en delitos y pecados. Esas palabras que dijimos que nunca debimos haber dicho a la pareja, a los hijos, a los amigos. Esa amistad que nunca debía haber cultivado. Ese viaje que no debía haber hecho. Pero lo hicimos. Lo hicimos. Porque esa era nuestra vana manera de pensar, enemigos de Dios. Enemigos con el pensamiento. Esa era nuestra mente. Por eso Jesús llega directo a Nicodemo, llega a la mente de Nicodemo y siembra 3 semillas, 3 porque hasta ahora vamos en el versículo 11. 3 semillas, en verdad te digo. Nicodemo, aquí hay un pensamiento, toma, cógelo. Llegó al pensamiento y digo, ¿para qué sirvió? En ese momento no entendió Nicodemo, pero más adelante Nicodemo era otro hombre, discípulo de Cristo. Bien, tenemos el pago mediante un sacrificio y la liberación del cautiverio. Expiación es pago mediante un sacrificio. Redención, liberación del cautiverio. ¿Qué tenemos que hacer con esto que Él hizo? De esto no hicimos nada. Ustedes y yo en el basurero no tenemos nada que hacer, hermano. Nada. No faltaba sino que llegan al botadero, doña Juana. Si hubiéramos muerto, al botadero, allá íbamos, al infierno. Pero alguien vino y nos rescató de nuestra vana manera de pensar, enemigos en la mente. Bien, ¿qué tenemos que hacer con esto? Creer, hijos, creer. Y aquí es donde comienza para las personas el nuevo nacimiento, cuando creen en la obra que Él hizo. Hebreos capítulo 10. Estamos repasando cosas que ya debemos saber por ser creyentes, pero si alguien todavía no lo sabe, pues este es un buen tiempo para aprenderlo. Hebreos capítulo 10. Comienza en el versículo 4. Porque la sangre, ¿están todos allí? Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. En aquel tiempo, Antiguo Testamento, tiempos de la ley, ¿qué hacían los pecadores con el pecado? Pues sacrificaban un cordero. Ese sacrificio tapaba, cubría ese pecado. Al año entrante tenían que hacer lo mismo. Y al siguiente año igual. Y al siguiente igual. Cada año tenían que presentar sacrificio por los pecados del pueblo. Versículo número 3. Pero estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Pero la sangre, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿De quién habla? Sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Por qué? Versículo 6. Expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué? Porque no quitaban el pecado. La manera de pensar seguía siendo la misma. El sacrificio de estos animales solamente cubría el pecado, pero seguían pensando igual. Eso no puede ser en este tiempo. Nosotros no podemos seguir pensando como pensamos ayer con respecto a las cosas que hacíamos ayer
Y si lo estamos haciendo, es tiempo de corregir, hijos. En el hogar, en los negocios, en las relaciones interpersonales, en todo el entorno en el cual nos desenvolvamos. No podemos seguir haciendo lo que hacíamos ayer. No podemos seguir pensando como pensábamos ayer. No podemos vivir como vivíamos ayer. Ellos sí lo hacían. Porque es que la sangre de los corderos cubría el pecado. Solamente. Versículo 5, versículo 8. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí, escuchen, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad, escuchen, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, amén, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio, ¿por cuántos pecados? Por los pecados, por todos. Por eso, no más ofrenda, no más sacrificio, no más expiación, no más holocausto, porque eso solo borra el pecado. Y entonces viene el Señor Jesús. Dice, me encanta este versículo: mas me preparaste cuerpo. Tan lindo. Y ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero de Dios fue sacrificado en la cruz del Calvario. Ese fue el pago por el rescate, para que mi manera de pensar ahora se ajustara al pensamiento de Dios. Bien. Hubo un pago por mi libertad. Escuchen, en esto tenemos que creer, hijos. Le coloqué un título a tengo que creer para no callar. No podemos callar esto, hermanos, pero tenemos que creerlo. Si no lo creemos, ¿cómo lo hablamos? Estamos en el Juan 3:11, ahorita nos volvemos. Recuerden lo que dice allí. Pero si estamos viendo y les estamos contando y ustedes no creen, tenemos que creer para no callar. Bien, ¿en qué tenemos que creer? En esto. Hubo un pago por mi libertad, claro que sí. Tengo que reconocer que era un esclavo. Mis pensamientos estaban cautivos. Estaba perdido en un basurero. Mis pensamientos estaban totalmente opuestos al pensamiento de Dios. En mi caso personal, mis pensamientos estaban centrados en mí con un deseo de poder, y en el suyo, lo que usted dijo, hermano, durante esta charla. ¿Qué era lo que merecíamos entonces? La muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es eso, la muerte. Nadie hubiera querido dar su vida para que Francisco viviera. Y aunque la hubieran querido dar, de nada servía. ¿Por qué? Era necesario un sacrificio perfecto, hermanos. Es decir, sin pecado. Y la única persona sin pecado fue Jesús. Luego, el único sacrificio que Dios el Padre podía aceptar era ese, no el de su familia. Nadie iba a dar la vida por nosotros. Romanos dice, quizás alguien quiera dar la vida por un bueno, pero es que yo no era bueno. Está en el basurero, hermano, pensando cosas totalmente alejadas del reino de Dios. Nadie iba a hacer lo justo, sino aquel que realmente fuera justo, sin pecado. Tengo que creer que hubo un pago por mi libertad. Tengo que creer que estaba perdido en un basurero. Tengo que creer que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente y único para mi reconciliación con Dios. No se necesita nada más. Creer en lo que Él hizo en la cruz y creer que el Padre aceptó ese cordero que quitaba el pecado del mundo. No lo cubría, lo quitaba. Entonces, al quitar el pecado, nuestra manera de pensar cambió totalmente.
¿Con respecto a qué? Hermanos, con respecto a todo, al quehacer de la vida. Cambió la manera de pensar. Eso es nuevo nacimiento, una nueva manera de pensar, porque para eso pagó Dios el Padre con el sacrificio de su Hijo en la cruz. Bien. Gálatas capítulo 5. Cuando hemos creído en esa expiación y en esa redención, es decir, en ese pago para mi libertad, para la forma de pensar, veamos los efectos de creer. ¿Qué es lo que tiene que estar pasando en usted en este tiempo? ¿Cierto? Si somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo, pues tenemos que estar viviendo los efectos de haber creído en ese sacrificio, en ese pago, en ese rescate que hubo por mí. Capítulo 5 de Gálatas. Dije Gálatas, ¿sí? Versículo 1 y 13. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Libertad de qué? Es la manera de pensar. Estad pues firmes en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres, pero nos hizo libres para tener unos pensamientos renovados en Él, un entendimiento acerca de su voluntad. Eso es lo que nos da libertad. Nuestra libertad está cuando estamos sujetos a Él. Versículo 13 dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, al servicio, unos por otros, y no para deleite de la carne. Esa no es la libertad. Nuestra libertad, abro comillas, es esclavitud, esclavitud de Cristo. Somos esclavos de Cristo en nuestra manera de pensar, y entonces nuestros miembros, nuestro cuerpo actúa de esa manera. ¿De cuál manera? De la manera renovada con que estamos pensando. Entonces ya no vamos donde antes íbamos, ya no vemos lo que antes veíamos, ni oíamos lo que antes oíamos, ni hacemos lo que antes hacíamos. Este cuerpo, dice, ahora sirve como miembro de justicia, para la justicia, para aquello que es justo, porque el que está en nosotros es justo. Yo no soy justo, pero el que está en mí, ese sí es justo. El comienzo de la verdadera libertad, es decir, aquella con la que fuimos creados, comienza cuando yo he creído en esa expiación, en esa redención, en ese pago y en ese rescate. Nosotros fuimos creados en libertad, hijos. Es una libertad para estar unidos al Creador. Gálatas nos dice claramente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este es el comienzo de la libertad, creer en esto. Y nuestra manera de pensar se va a ajustar a la manera de pensar del Creador. Entonces es una libertad para estar unidos al Creador. ¿Por qué contaminar nuestra mente con pensamientos que no se originan en el pensamiento de Dios? ¿Por qué vemos lo que vemos o escuchamos lo que escuchamos? ¿Por qué? ¿Por qué permitimos que esos pensamientos se mezclen? Bien. Una vez que el Señor ha hecho todo esto, aparece la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5. Este es otro pasaje que nos trae luz. Segunda de Corintios capítulo 5.
versículos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Recuerdan que antes de ser creyentes éramos enemigos de Dios? Porque nuestra manera de pensar se oponía a la manera de pensar de Dios. Pues bien, esa enemistad se acabó. Se acabó ese profundo desacuerdo que había entre Él y yo. No por Él, sino por mí. Se acabó el desacuerdo, se acabó la enemistad. Ya no soy enemigo de Dios, le leímos antes, enemigos de Dios por la manera de pensar. Pero cuando yo creo en lo que Él hizo en la cruz, hermano,